Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, en esta tarde, para celebrar de una manera digna estos misterios, es necesario que reconozcamos nuestras faltas, que hemos fallado a Dios, que hemos ofendido a nuestro prójimo. En un momento de silencio, pidamos perdón. Arrepentidos decimos: y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. En esta tarde nos ponemos cada uno de nosotros en el altar de Dios, con sus intenciones personales, lo que hay en su mente y en su corazón, su familia, sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus amigos, también dando gracias por la vida, por el trabajo, por la amistad. De una manera especial damos gracias por la familia Ramírez y por un año más de vida de Felipe de Jesús. Que Dios les conceda lo que es de mejor bien para ellos. Y vamos a pedir por la paz del mundo. Seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia, seguimos pidiendo por los médicos, todo el cuerpo de salud, para que Dios les conceda la tranquilidad que necesitan para afrontar y enfrentar estos momentos tan difíciles. De manera general, pedimos por la paz del mundo. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito, y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable.
Los sacerdotes ya no hablan de Dios, y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense, cielos, de ello. Horrorícense y pásmense. Palabra del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo, y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas en tu justicia, y tus sentencias son como el océano inmenso. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo más sabroso de tu casa, y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta tarde la palabra de Dios suena y resuena con profundo sentimiento, y comenzamos haciendo este análisis con el Salmo responsorial. Y dice el Salmo responsorial: tú eres, Señor, la fuente de la vida. Ese es el Dios en el que nosotros los católicos creemos, en un Dios dador y poseedor de la vida. A Él pertenece la vida, a Él pertenece el tiempo, el espacio, la eternidad. Él es el creador, Él nos ha salvado, Él es el que nos santifica. Es un Dios todopoderoso.
Y esta imagen tan bonita que se usa, que dice: Señor, tú eres la fuente de la vida. Y yo creo que viene a nuestra mente, alguna fuente. Sabemos que una fuente es de donde mana el agua. Es una fuente que brota, que sale, que nace el agua. Es lo mismo esta imagen de fuente de vida, ese Dios que sale de sí mismo para darnos vida. Esta imagen tan bonita en el mismo bautizo, cuando nosotros somos bautizados, como de esa agua, de la fuente del agua, nace nuestra vida cristiana. Cuando nosotros éramos bebés y nos bautizaron, se nos ha dado eso, el regalo de la vida en Dios. Por eso nuestro bautismo lo tenemos que valorar. Y yo creo que les voy a preguntar, ¿alguien sabe el día de su propio bautismo? Digo, si yo les pregunto el día de su cumpleaños, sí, claro, ¿verdad? Y los regalos y la fiesta, y bueno, ahorita fiestas no, pero tenemos esa fecha muy presente. O también tal vez la fecha del aniversario de bodas. Ah, sí, me acuerdo. Pero esta pregunta elemental, ¿alguien sabe la fecha de su bautismo? Yo sí me la sé. ¿Quién se sabe su fecha de bautismo? Uy, padre, ni me acuerdo. Era tan pequeñito que a mí me trajeron. Pero ustedes han traído a bautizar a sus hijos y han sido padrinos. Y deben de saber que el bautismo es una fecha después de nuestra fecha de nacimiento, en la que festejamos nuestro nacimiento a esta vida. Deberíamos de tener en la mente la fecha de nuestro bautismo, porque fue el día que nacimos a la vida con Dios. Yo nací un 10 de septiembre y fui bautizado un 10 de octubre del año 1900. Entonces, yo sí sé el día que me bautizaron. Entonces, ver cómo nuestra vida cristiana nace, surge, brota del amor de Dios. Así es de que su tarea va a ser esa, a correr a ver dónde quedó. Curiosamente, ¿no? El acta de bautismo, por ahí se arrumba, pasan los años y hasta que si alguien se va a casar, empiezan, ¿y dónde quedó? ¿Y dónde está? Y ahí andan peleándose que porque en la iglesia piden muchos requisitos, que por qué, que para qué. ¡Ey! Somos cristianos. Y así como tenemos guardados nuestras actas de nacimiento, también somos ciudadanos del cielo y tendríamos que tener fresca la fecha de bautismo. Pero bueno, cuando fuimos bautizados, en esta vida en Dios, participamos de su amor infinito y hemos recibido absolutamente todo para ser felices. ¿Se imaginan? Fuimos hechos hijos de Dios y fuimos creciendo con el tiempo, y después recibimos el sacramento de la primera comunión. Todavía como que no entendíamos muy bien, pero para eso son nuestros papás, para eso son los padrinos. El padrino no es el que compra la ropita, el padrino no es el que se echa unos tequilas con el compadre. Ojalá y pronto pudiéramos terminar con esos malos términos. Padrino no es el que compra las 20 botellas de alcohol para la fiesta de quinceañera donde todos se emborrachan. No, eso no es ser padrino. Eso no es ser padrino. Eso es ser, no sé, pero padrino no. Padrino es velar por la educación cristiana del ahijado. Eso es ser un verdadero padrino, Entonces, nuestra vida en Dios tiene que ser perseverada, tiene que ser preservada del pecado. Tiempo después recibimos el sacramento de la confirmación, y la confirmación es eso, el sello, la garantía de que nuestra vida está unida a ese Dios que nos ama. Tiempo después, ya cuando hicimos una opción de vida, hay quienes decidieron unir su vida a otra persona en el sacramento del matrimonio.
otros decidimos dedicar nuestra vida al servicio a través del sacramento del orden sacerdotal. Y todos vemos que es una historia muy bonita de vida. A lo largo de la vida, al recibir los sacramentos, vamos recibiendo la gracia para ser felices. Para ser felices. El gran problema está en lo que escuchamos precisamente en la primera lectura, que nos olvidamos de ese amor. ¿Por qué los matrimonios se rompen? Porque se olvidan de ese primer amor. Cuando el chico andaba queriendo seducir a la novia, se bañaba, se peinaba y la invitaba al cine y salía con ella y trataba de seducir a la que fuera su novia. La muchacha sabía que iba a venir el pretendiente y se bañaba, se peinaba, se echaba perfumito. ¿Por qué? Porque lo esperaba con cariño, con ansia de decir, sí, va a ser mi novio. Pero pasa el tiempo y la monotonía va haciendo que todo ese amor empieza a desaparecer. Contraen matrimonio y yo no sé de dónde la gente saca esta idea que dice, ¿para qué nos casamos? Sin casarnos por la iglesia vivimos felices y cuando la gente se casa por la iglesia, se dejan. Yo no sé de dónde sale esta idea y no es así. El sacramento del matrimonio es un sacramento que une en el amor de Dios a la pareja y que tenemos todo para ser felices. El problema es cuando el esposo empieza a desviar su mirada hacia otro lado y empieza a ver a otra persona que no es su esposa. Pero muchas veces se es culpable, y yo no quiero hablar más de lo que debo de hablar, pero ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo la situación de los matrimonios en el que la mamá que no hace nada, la mamá que no hace nada en su casa, nada, lo único que la mamá hace es levantarse a las 4 de la mañana, preparar el desayuno, levantar a los niños, meterlos a bañar, prepararles el desayuno, llevarlos a las escuelas, vestirlos, llevarlos a la escuela, regresar, limpiar la casa, asear todo lo que tiene que limpiar, se va a trabajar un rato, regresa, tiene que preparar la comida, espera a los hijos, después empieza a limpiar, empieza a discutir con los hijos porque ya tiraron las cosas, regresa, empieza a limpiar, a lavar, a barrer, a trapear, regresa el esposo, le tiene que dar de comer, le da de comer, regresa en la noche, tiene que preparar para mañana lo otro, pero la mujer no hace nada, nada. Y el hombre sí, ese sí trabaja, se va a las 6 de la mañana y regresa a las 4 de la tarde, ese sí trabaja. Y yo entiendo a veces la situación monótona de la vida de la mujer, entre tantas cosas que tiene que hacer, llega el esposo y lo primero que le dice es, no has pagado los biles. Y el esposo le dice, pero es que yo trabajé, yo te di el dinero, y empieza una discusión, y es más, todavía va entrando apenas el esposo, lo agarra con los biles y te dije que pagaras, y el sartenazo y los hijos viendo y todo. Lo que menos quiere el esposo es llegar a la casa. Y por ahí alguien, la güera del trabajo, le empieza a hacer ojitos, y aquí me siento más a gusto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque se nos olvida el primer amor, se nos olvida lo bonito que era precisamente el tratar de ser felices. Tenemos todo para ser felices. Lo más grande, somos hijos de Dios. No dejes que las seducciones del mundo te quiten la belleza de la vida. Es cierto, a veces las situaciones son complicadas y no funcionan. Hay que tener a veces el valor de dejar ir. Hay que tener el valor de no seguirse haciendo daño a sí mismo y a las demás personas. Tenemos todo
para ser felices. Estamos vivos. Podemos ver, caminar, andar, sí, con dolores de pie, sí, es cierto. Con dolor de cabeza, es cierto, claro que sí. La situación es complicada. Alguien me dice, padre, pero ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? ¡Ey! ¿Crees que eres la única persona con problemas en este mundo? ¿Crees que eres la única a quien le duelen los pies, que no ha podido dormir? ¿Crees que eres la única persona que nadie quiere? No, todos tenemos situaciones complicadas. Todos tenemos dolores, todos tenemos preocupaciones, pero cada quien recibe la fuerza de Dios para salir adelante. Hay que recordar ese primer amor. Cuando éramos jóvenes, cuando levantábamos nuestros ojos a Dios y decíamos, Señor Dios, gracias. Gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias porque tenemos para comer. Gracias porque tenemos un techo donde cobijarnos de las inclemencias del tiempo. Gracias por la familia. No son los mejores. Ay, cómo me sacan canas verdes. Sí, no son los mejores. Pero es ahí donde te tocó vivir. Es ahí donde tienes que demostrar que amas a Dios. Con paciencia, con amor, con tranquilidad, pidiéndole la paz que viene de Dios para que puedas salir adelante. No claudiquemos. No uses tus problemas de pretexto para alejarte de Dios. Así no funcionan las cosas. Los problemas son para que sientas más fortaleza, te agarres de la mano de Dios y puedas salir adelante. Eso es creer en Dios. De verdad les deseo eso. Ante una situación complicada, ante los problemas en la vida, en el matrimonio, con los hijos, recuerda lo bonito. Recuerda cuando recibiste la noticia de que tu esposo se quería casar. Recuerda cuando recibiste la noticia de que ibas a ser mamá o ibas a ser papá. Esa felicidad que sentiste, vívela. Recuerda esa felicidad cuando te graduaste, cuando tuviste un título en la universidad, la felicidad que tuviste de poder obtener tu primer trabajo, de tu primer par de zapatos que tú te pudiste comprar, que gracias a tu trabajo tienes y vives bien. No echemos a la basura lo que con esfuerzo hemos logrado en la vida, en la familia y con los amigos. Que así sea. Vamos a elevar nuestras súplicas a Dios, ese Dios bueno y verdadero, dador de la vida, y a cada petición vamos a decir, escúchanos, Señor. Decimos, escúchanos, Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos por todas las naciones, por todos los países, para que sirvan mejor a Dios en la paz, en la justicia y el bienestar, roguemos al Señor. Pedimos por los que padecen alguna necesidad en su cuerpo, por alguna enfermedad, alguna dolencia, o que estén lastimados en su espíritu, para que Dios les alivie sus dolores y les conceda la paz, roguemos al Señor. Vamos a pedir por nuestros difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtengan de ti toda clase de bienes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. Ya se estaban durmiendo. Con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán.
Recemos, Padre nuestro. El trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del mundo, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen todos tus santos. Con ellos, también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar, los demás obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recordando los grandes momentos de felicidad que tenemos, pidiendo que Dios bendiga a nuestras familias, vamos a decir con toda nuestra fe la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. De lejitos nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta misa hemos pedido en acción de gracias por el cumpleaños de Felipe de Jesús, por la familia Ramírez y Livier y Omar. Cuando pasemos por situaciones difíciles, en la palabra de Dios encontramos que es bueno siempre recordar esos momentos del primer amor, cuando la relación con nuestros padres, con sus hijos, con el esposo, con la esposa, y entender que hay situaciones que no dependen de nosotros. Cuando alguien se va de nuestra vida, es algo que no depende de nosotros, pero lo que sí podemos es nosotros poner de nuestra parte, regresar y recordar lo que une a las personas, lo que une a las familias, recordar esta frase que Jesús, que Dios es la fuente de la vida y nosotros somos hijos de Dios por el bautismo, así es de que recibimos todas las gracias para poder ser felices, que ninguna situación los haga decaer, que ninguna situación, por difícil que esté, los haga sentir solos. Dios y toda la iglesia está con ustedes. Ánimo. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre. Amén. Para siempre. Amén. En la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen bonita tarde.